un mecanismo de acompañamiento para lo que, digamos, está estipulado como un requisito de aprobación de este diplomado, que es la elaboración de un trabajo final. Nosotros consideramos que ese trabajo, digamos, más allá de que es una producción de ustedes y demás, necesita una instancia de repaso de algunos conceptos y sobre todo de acompañamiento, porque lo que nosotros vamos a verificar, a evaluar de ese trabajo es la coherencia técnica que tenga. Que un poco es poner en práctica lo que ustedes están viendo a lo largo de las clases. Y lo dividimos en dos partes. Una parte que la vamos a tener ahora y otra creo que es en octubre. La segunda fecha ya vamos a hacer un repaso de todas esas cuestiones. Ahora, la idea es no extendernos demasiado, vamos a tratar de hacer un repaso sobre las cuestiones conceptuales, sobre todo que ustedes vieron en la primera parte del diplomado, que vieron con el doctor Graglia y con el licenciado Leandro Graglia, en el módulo troncal. Nosotros, en esta propuesta que nosotros estamos haciendo, partimos de un marco conceptual, ¿sí? Y de un modelo metodológico que es el modelo relacional de políticas públicas. Entonces el trabajo que ustedes tienen que hacer se va a adecuar a ese marco metodológico que nosotros estamos viendo. Ahora les voy a... Perdón, voy a poner... Ahí está. Les voy a compartir unas diapositivas para que vamos... ordenando esta exposición. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos de acuerdo. No, en realidad es un tanto autoritario, lo que no nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a socializar las fechas que tenemos por adelante, ¿sí? Fechas que tenemos que tener en cuenta en todo lo que va a ser nuestro proceso en este espacio que es el seminario de integración. Hoy, viernes 7 de agosto, estamos teniendo la primera clase online de este seminario. El miércoles 12, o sea, el próximo miércoles, ustedes tienen una fecha límite. La primera aclaración acá es que cuando yo hablo de fechas límites, es la última instancia que ustedes tienen para presentar lo que haya que presentar. Si lo quieren hacer antes, mucho mejor. A partir de ahora hasta el 12 de agosto, ustedes tienen tiempo para completar un formulario de selección de los temas sobre los cuales van a trabajar en el trabajo final, valga la redundancia. No se preocupen, ustedes van a tener estas diapositivas, así que y también tienen material que yo les voy a contar en la plataforma. El lunes 17 de agosto, todo esto lo vamos a ir viendo, no se preocupen, paso por paso. El lunes 17 de agosto, nosotros les vamos a proponer a ustedes una lista que va a tener agrupadas las personas que seleccionaron los mismos temas. Es decir, en esa lista van a estar toda la gente, todos los participantes que decidieron trabajar sobre educación, todos los participantes que decidieron trabajar sobre salud, sobre justicia, etcétera, etcétera. El viernes 21 de agosto, ustedes le van a tener que comunicar a Andrea Leiva, que es su coordinadora local, con quién van a trabajar en grupo. Y esta es una cuestión que vamos acá a hacer un pequeño parate. El trabajo final sí o sí tiene que ser en grupo. Nosotros prevenimos que trabajemos en grupos de un mínimo de 3 personas y un máximo de 6 personas. Que entendemos que es la manera más eficiente de trabajar. Pero ¿qué pasa? Si hay un tema, como por ejemplo pasó en otras sedes, que solamente lo eligió una persona o 2 personas, en ese caso excepcional, el grupo va a ser unipersonal o de 2 personas. Pero si en el tema que están seleccionando hay 10 personas,
deberá haber 2 grupos de 3 y 1 de 4, o 2 grupos de 5, o bueno, o todos los cálculos que se puedan hacer, que no es muy fuerte, así que me quedo ahí. El miércoles 26 de agosto, nosotros les vamos a enviar las consignas sobre las que ustedes van a trabajar puntualmente. Y el 14 de septiembre va a ser la fecha límite que ustedes tienen para elaborar el trabajo final, y el viernes 18 de septiembre va a ser la próxima vez que nos veamos digamos, en el espacio del seminario de integración. Seguramente conmigo nos vamos a seguir viendo a lo largo de las otras clases. Entonces, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Nosotros vamos a proporcionar, para que ustedes elaboren este trabajo final, un formulario que ustedes deberán completar, y en eso va a estar basado su trabajo final, que va a estar dividido en 2 partes, al igual que estos espacios del seminario, primera parte y segunda parte. Van a tener fechas para hacer cada una de las instancias que deberán respetar para que nosotros para poder hacer más organizada toda la elaboración de ese proceso. Y que tienen que trabajar en grupo. Solamente va a haber excepciones cuando haya temas que hayan sido seleccionados solamente por una persona o 2 personas. Bueno. Ahí está. Ahora bien, vamos a repasar, como les decía al principio, cuestiones que nosotros entendemos que son sumamente necesarias para que ustedes puedan pensar este trabajo final que vamos a realizar. Que, si creo que no se los dije, básicamente consiste en que ustedes elaboren un proyecto de política pública. Entonces, como les decía al principio, nosotros planteamos un marco conceptual y planteamos un marco metodológico, que es lo que ahora vamos a revisar para que vaya quedando claridad en todas las cuestiones que tienen que tener presentes. A todo esto también vale la aclaración de comentarles lo siguiente. Ustedes en el campus, ¿sí? En la misma plataforma que vienen utilizando para hacer las actividades de los demás módulos, van a encontrar, ahora cuando termine esta clase, van a encontrar 2 archivos fundamentalmente. Uno que se llama Guía Metodológica, donde ahí están todos los conceptos relevantes que vamos a ver ahora, y otros más, con ejemplos también para que les sirvan a los fines de realizar este trabajo. Y también van a tienen un archivo ahí colgado en el campus que se llama Consignas, donde están todas estas cuestiones de las fechas y en qué consiste cada una de las instancias que ustedes tienen que ir realizando hasta entregar esta primera parte del trabajo. Bueno, vamos entonces a la cuestión conceptual. Lo primero que vamos a repasar ahora es el concepto de políticas públicas. Ustedes esto ya lo vieron, como les decía, con el doctor Graglia y también con Leandro. Pero resulta interesante volver a pensarlo en estos términos, ¿no? En términos de que ustedes tienen que diseñar un proyecto de política pública. Entonces, ¿qué entendemos nosotros qué entendemos por políticas públicas? Nosotros, en este concepto que le estamos proponiendo, que por supuesto no es el único que existe, ni mucho menos, es el que nosotros proponemos a partir de este modelo metodológico y de este marco conceptual, entendemos que las políticas públicas son planes, son programas o son proyectos y actividades. ¿Sí? En esta primera parte, ustedes verán que acá lo separamos al concepto en 4 grandes características. ¿Qué nos dice este primer cuadrito? Que son planes, programas, proyectos y actividades. Que nosotros cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de planificación y hablamos de acción. Necesitamos proyectos que tienen que ser accionados, y necesitamos acciones que tienen que ser planificadas.
Esto, como ya lo vimos en las clases con Graglia, vimos que en nuestras administraciones muchas veces pasa que la mayoría de las acciones no están planificadas, o hay también casos donde los planes no están accionados. Este modelo que nosotros estamos proponiendo, ¿qué nos dice? No nos plantea que si no hay planificación no se puede hacer, o si estoy haciendo y no tiene planificación tengo que dejar de hacerlo. Si estoy haciendo y no tiene planificación, la recomendación es planificar lo que se está haciendo, hacer un trabajo que ahora lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en esta cuestión conceptual. Y si no, digamos, si por ejemplo se trata de una gestión que recién está por comenzar, nuestra recomendación es empezar con toda la planificación de lo que se quiere realizar. Luego, este concepto también nos plantea que tiene que haber un Estado en sus distintos niveles de gobierno, nacional, provincial, subnacional, también gobiernos regionales, que son los responsables principales del accionar de estas políticas públicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que este Estado no puede y muchas veces no debe hacer a solas, no debe ser el único actor que acciona o que participa en el proceso de las políticas públicas, pero sí tiene que ser necesariamente el responsable de toda la acción. Puede delegar la operativización de la política en otros actores, pero el responsable termina siendo este Estado. También este concepto nos invita a pensar en una sociedad como una primera destinataria y partícipe necesaria. Primera destinataria porque entendemos básicamente que todas las acciones estatales tienen que estar dirigidas a la sociedad en su conjunto. Es la primera destinataria, pero no es la última destinataria de la política pública. La última destinataria de la política pública es el individuo, ¿sí? Pero este individuo se desarrolla en sociedad. Nosotros entendemos que tiene que haber sociedades que promuevan, que contribuyan al desarrollo, porque sin una sociedad que se desarrolla no puede haber individuos que se desarrollen. Y dentro de la sociedad, sin individuos que se desarrollen, no podemos tener tampoco una sociedad desarrollada, obviamente. Luego, estas políticas públicas, este accionar por parte del Estado, tiene que estar dirigido, tiene que tender, tiene que estar orientado al bien común, a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. Cuando nosotros hablamos de bien común, básicamente nos estamos refiriendo al concepto, a una visión más que un concepto, que tiene que ver con la dignidad humana, que viene del humanismo cristiano, donde entiende justamente esto que les planteaba recién. No podemos pensar en individuos que se desarrollen, que tengan sus necesidades satisfechas, si no tenemos una sociedad que esté orientada a trabajar en ese sentido. Tenemos que generar desde el Estado las condiciones necesarias para que ese individuo que vive en sociedad pueda desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? Satisfaciendo necesidades sociales. El Estado tiene que garantizar que los individuos tengan ciertas necesidades satisfechas. Lo ideal sería que tengan todas, pero bueno, como mínimo nosotros entendemos, y de ahí viene nuestra concepción sobre el desarrollo integral, que hay condiciones mínimas que tienen que estar satisfechas, como la salud, como la educación, como la vivienda, como la justicia, como la seguridad, ¿sí?
Y a la aprobación ciudadana la conseguimos en la medida que nosotros hagamos partícipes a los actores sociales en todo el proceso de la política pública. Esa aprobación ciudadana va a estar garantizada de alguna manera si nosotros podemos hacer que tanto en el diseño como en la gestión de la política pública sean actores principales quienes son los principales afectados o damnificados por carecer de o por tener insatisfechas ciertas necesidades. Entonces, el modelo relacional de políticas públicas, que es la metodología que nosotros entendemos para trabajar todo el ciclo de la política pública, plantea básicamente estas 4 fases: el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas. Nosotros, para el trabajo final que les estamos proponiendo, vamos a trabajar sobre este cuadrito gris que es el diseño. Ahora bien, vamos a verlos uno por uno, digamos, una fase a la vez. En este caso, en realidad más que verlo una fase a la vez, vemos en este gráfico las dos primeras fases, el análisis y el diseño, porque entendemos que trabajando estas dos fases es de donde nosotros vamos a obtener nuestro diagnóstico, ¿sí? Y ahora bien, el análisis de políticas existentes se hace a través de lo que se denomina estudios de determinación. ¿Qué es esto? Es una instancia que por lo general se hace con los actores institucionales, un proceso que se hace de manera más privada, si se quiere, con las autoridades políticas, donde se les consulta ¿qué es lo que se está haciendo en determinada gestión? ¿Sí? ¿Y para qué creen, qué necesidad creen que están satisfaciendo con ese accionar? A partir de este análisis, que por supuesto lo estoy dando en una versión sumamente resumida, nosotros podemos obtener 2 productos, básicamente. Podemos ver que existen acciones que se están realizando, pero que no están satisfaciendo ninguna necesidad, o por lo menos también puede ser que no esté satisfaciendo una necesidad que sea considerada prioritaria por la sociedad o por la misma gestión, y a la vez también podemos ver que hay, en ese caso serían como proyectos sobrantes, porque no están satisfaciendo una necesidad que la sociedad considere como tal, o por lo menos que la considere prioritaria, como les decía recién. Pero también podemos ver a través de este estudio que hay necesidades y hay problemas que no están siendo resueltos a través de ese accionar que está teniendo esa gestión. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener van a ser proyectos faltantes. Y es eso lo que nos puede determinar justamente el cuadrito que sigue, el diseño de nuevas políticas. Este diseño de nuevas políticas, entonces, esta fase nace de este estudio de determinación o bien de un proceso participativo donde yo convoco y le pregunto a los distintos actores sociales cuáles son las necesidades que consideran que están siendo, que son insatisfechas en ese territorio y en ese momento histórico determinado, y cuáles son los problemas que creen que existen para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que estamos haciendo en ese proceso es un diagnóstico de necesidades, problemas y alternativas posibles. Una parte de este cuadrito, del cuadrito del diagnóstico de necesidades y problemas, es esta primera, sobre lo que ustedes van a tener que trabajar en esta primera parte del trabajo final. ¿Sí? Y luego lo que se da en la fase del diseño de las políticas públicas es la decisión de planes, programas y proyectos. Estas 2 etapas, el diagnóstico y la decisión, están atravesadas, son parte del diseño obviamente, pero están atravesadas por 2 lógicas absolutamente diferentes.
El diagnóstico está regido por una lógica estrictamente técnica. Acá juegan un papel muy importante los equipos técnicos que guían todo este proceso. En cambio, la decisión de los planes, programas y proyectos está regido, está atravesado por una lógica estrictamente política. Quien decide qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y qué recursos van a ser afectados para hacer lo que se está decidiendo, es la conducción política, ¿sí? Es un momento estrictamente político. Y luego le sigue el momento de la gestión y la evaluación. En la gestión de planes, programas y proyectos tenemos la dirección de las actividades planificadas y la difusión de las actividades planificadas. Y también, como último momento, la evaluación de los resultados conseguidos a través de lo que se denominan estudios de impacto. Es muy importante entender el valor que tiene la planificación en todo este modelo que nosotros estamos planteando, y aparte también, digo, desde una concepción más académica y demás, existen numerosas metodologías para poder desarrollar políticas públicas, pero en esta que nosotros estamos planteando, entendemos que tiene una flexibilidad en el sentido de que podemos estar trabajando y podemos estar diagnosticando en cualquier nivel de gobierno cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas de solución. También el valor, el diseño de la política pública es un momento sumamente importante porque garantiza justamente, cuando revisábamos recién el concepto de la política pública, cuando yo les decía que la política pública tiene que tender al bien común, pero también tiene que tender a la aceptación ciudadana, es este momento, sobre todo, después también en el de la gestión, pero sobre todo en este momento del diagnóstico, lo que nos va a garantizar esa aceptación ciudadana. También hay otra cuestión que es relevante en términos de entender, como les decía recién, el valor de la planificación, el valor de esta parte del concepto que decíamos que son planes y acciones, en el sentido de que, digamos, para nosotros poder guiar la gestión, para tener realmente la posibilidad de saber que lo que estamos haciendo está realmente tendiendo el bien común, está realmente satisfaciendo necesidades y resolviendo problemas, necesitamos saber qué es lo que nos propusimos. Digo, si una necesidad, si un problema, por ejemplo, puede ser no sé, la construcción de una alternativa, perdón, la construcción de caminos en una localidad determinada, yo me tengo que plantear en la planificación, que lo voy a diagnosticar acá, cuántos caminos necesito, o sea, cuánto dice la gente, y también, por supuesto, tiene que tener un análisis de viabilidad técnica, cuántos son los caminos que necesito. Y para después poder, en el momento de la evaluación, poder saber si conseguí o no conseguí mis objetivos. Sí, porque si yo digo, voy y le pregunto a un intendente, ¿cuántos caminos hizo usted? Y me dice, hice 8. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto se propuso usted? Pero él no planificó. ¿Cómo sabemos si 8 es mucho, si 8 es poco? O si realmente hacer 8 caminos era lo que la sociedad estaba necesitando en esa localidad. Entonces, poder hablar de cultura de la evaluación, que siempre se plantea como una de las grandes carencias que tienen nuestros gobiernos, también está de la mano, obviamente, de una carencia en la cultura de la planificación. Tenemos que entender entonces la importancia y el gran valor que tiene la planificación en todo el proceso de la política pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas públicas para el desarrollo,
desde esta visión que justamente hablamos al principio, de entender que no existen individuos, o sea, no existen sociedades que puedan ser desarrolladas si no tenemos individuos que se puedan desarrollar. Y para eso tenemos que tender, digamos, nuestras políticas públicas tienen que tender el bien común, tienen que satisfacer las necesidades, esas necesidades van a ser satisfechas cuando resolvamos los problemas, y una vez que todo eso suceda, recién podemos decir que estamos orientados a lograr el desarrollo local y regional. Ahora esto es una plaquita que de alguna manera muestra la importancia de que cuando hablamos de desarrollo es muy trascendente la palabra integral. Ustedes se acuerdan, la mayoría de los que estamos acá, de haber pasado a lo largo de la historia de una concepción de pensar, sobre todo en países, pensar el desarrollo en estos términos. Soy el desarrollo versus el subdesarrollo, cuando el desarrollo estaba absolutamente ligado a este otro cuadrito, el crecimiento económico. Nosotros entendemos que este desarrollo integral no es ni esto, ni esto. Ay, perdón, lo estoy diciendo ni esto, señalando con el cursor. No es ni desde esta concepción del subdesarrollo, ni tampoco solamente crecimiento económico. Nosotros hablamos de desarrollo integral en términos de básicamente 4 dimensiones que ya las vamos a ver. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una sociedad, y nosotros las provincias, Catamarca, La Rioja, San Juan, tenemos, bueno, en el sur también, digo, no es para que lo debatamos ahora, pero muchas veces entramos en este tema de, por ejemplo, la minería como actividad económica promotora del desarrollo. Nosotros podemos, y no digo con esto, no estoy planteando una posición ni mucho menos, pero digo, forman parte de los debates, que nosotros podemos tener un desarrollo que esté generando un gran crecimiento económico, pero por ejemplo también puede estar generando una gran contaminación ambiental. Si ese desarrollo no contempla, si ese crecimiento económico, perdón, no contempla el componente del ambiente, no puedo estar pensando en desarrollo integral. Porque el desarrollo integral necesita de estos 4 componentes. Nosotros entendemos al desarrollo integral desde estas 4 dimensiones: capital físico, capital humano, capital social y actividad económica. No es solamente actividad económica de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo. Nosotros, como verán acá, pensamos el desarrollo en 2 grandes aspectos. Existe un desarrollo de la región y un desarrollo del gobierno de la región, cada uno con sus dimensiones. Nosotros vamos a trabajar en esta columna, en la columna de la izquierda, en el desarrollo de la región, pero también existe o tenemos que pensar cuando pensamos en el desarrollo integral, en que también los gobiernos tienen que promover la participación, tienen que promover y fortalecer y crear en muchos casos mecanismos que garanticen la transparencia de la gestión, tienen que gestionar eficientemente los recursos financieros del gobierno y se tiene que medir cuál es la capacidad institucional para poder gestionar la cosa pública. Ahora vamos a ver si se me trabó de nuevo. Acá. Vamos a ver ahora cada uno de estos componentes. Entendiendo, y este tipo de gráfico que nosotros elegimos para poder desarrollar cada una de estas dimensiones, no fue porque sí, digamos, sino que
entendemos que de esta manera se puede ver que todo que no hay un orden jerárquico, ¿sí? Y que tampoco hay algo que sea más importante que lo otro. El capital físico es igual de importante que el capital humano es igual de importante que el capital social, e igual de importante que el desarrollo de la actividad económica. Y dentro de cada una de esas dimensiones, es igual de necesario satisfacer la necesidad de vivienda, que garantizar que el Estado preste servicios de calidad y también que el Estado promueva, fortalezca, cree, genere obras de infraestructura. Todos son exactamente iguales, tienen el mismo peso en términos del desarrollo. La actividad económica, el desarrollo de la actividad económica implica, como hablábamos recién, crecimiento económico. Sí, tenemos que hablar de crecimiento económico cuando hablamos de desarrollo, pero implica también que haya menos pobreza, porque también podemos tener mucha actividad económica en un territorio, pero resulta que los pobres siguen siendo los mismos, o muchas veces hay más. Entonces también la actividad económica tiene que promover más empleo. Entonces, cuando hablamos de este componente, vamos a hablar de como mínimo estas tres necesidades que tienen que estar satisfechas. Lo mismo pasa con el capital humano. Cuando hablamos de capital humano, hablamos de un ambiente sano, hablamos de la salud como un servicio y a la vez también un valor que tiene que un derecho que tiene que garantizar el Estado, al igual que la educación. El capital social también implica que nosotros garanticemos distintas políticas de inclusión en todo lo que abarca el concepto de la inclusión, de género, de discapacidades y todo lo que eso implica. También la justicia y también la seguridad como mínimos para garantizar el desarrollo de esta dimensión del capital social. Ahora bien, ¿vamos bien hasta ahí? Hagan una ceñita. No saben, les veo que no poder interactuar. La verdad que, si bien las herramientas tecnológicas nos colaboran un montón, la presencialidad es otra cosa. Bueno, ahora bien, con este pequeño repaso que hicimos hasta ahora, vamos a empezar a pensar el trabajo final que ustedes tienen que hacer. En esta, como ya les dije hace un ratito, esta primera parte se va a basar en que ustedes hagan un diagnóstico, ¿sí? Ustedes pueden pensar en términos de su barrio, pueden pensar en términos de su ciudad, de una localidad, pueden pensar en términos de la provincia, pueden pensar en términos de la región del NOA, ¿sí? En el nivel que ustedes quieran trabajar. Lo que sí es importante, y por eso el repaso de este modelo metodológico, es que tenga coherencia. Si yo identifico un problema que a nivel local, las soluciones que después voy a plantear para ese problema tienen que ser de gestión, tienen que ser posibles de gestionar en ese mismo nivel, ¿sí? Lo mismo si trabajo a nivel provincial, la escala de la alternativa de solución va a ser de nivel provincial, ¿sí? Entonces, ahí es importante que ustedes tengan en cuenta la coherencia de lo que ustedes van a identificar. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer es pensar en cuál de esas 4 dimensiones del desarrollo integral quieren trabajar. ¿Quieren trabajar sobre capital físico, sobre capital humano, sobre capital social o sobre desarrollo de la actividad económica? Una vez que determinen eso, van a pensar supongamos que eligen capital físico. Dentro de esa dimensión de capital físico, ¿cuáles consideran ustedes que son las necesidades prioritarias que existen en su localidad, en su barrio, en la provincia,
en la ciudad de San Fernando, ¿sí? Y ahí van a elegir una. Si elijo capital físico, ¿qué es prioritario en San Fernando del Valle de Catamarca? Vivienda, obras y servicios públicos, o o servicios públicos. Si elijo trabajar sobre capital humano, ¿qué es más prioritario? El ambiente, ¿sí? En esos términos van a tener que elegir uno. Van a reunirse en grupos, como ya les decía al principio. Y una vez que se conforman en grupos, ahí nosotros entramos mandándoles el otro formulario donde les vamos a poner las consignas concretas, van a tener que identificar cuáles son los problemas, ¿sí?, que existen a criterio de ustedes para que esa necesidad que ustedes decidieron trabajar no se satisfaga. ¿Se acuerdan? Si no lo vimos recién en el repaso, pero ustedes ya lo vieron en el módulo troncal, el concepto de necesidad y el concepto de problema, ¿sí? La necesidad es una carencia social que impide, de lo que nosotros hablábamos al principio, el desarrollo de las personas. Y el problema es un obstáculo real y concreto que está, como obstáculo que es, valga la redundancia, está obstaculizando la satisfacción de esa necesidad. Poniéndolo en un ejemplo, creo, más simple. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que la ciudad de Catamarca está teniendo como prioridad la satisfacción de la necesidad de educación, tenemos que pensar qué pasa en Catamarca que esa necesidad no se está satisfaciendo. ¿Están siendo los docentes mal pagos? Hay carencia de docentes, hay carencia de edificios escolares, o sea, el acceso a la educación está siendo obstaculizado por eso, ¿sí? Tenemos que pensar qué es lo que impide que la sociedad garantice el goce de su derecho a la educación. Y luego van a identificar cuáles son las dos causas que existen para que exista ese problema. Si yo digo que lo que faltan son edificios, es que el problema es la falta de edificios escolares, ¿qué es lo que está causando que la provincia no esté construyendo edificios escolares? Acá les hago una aclaración, una nota al pie. No vale poner falta de presupuesto, porque eso siempre pasa. Tienen que ser creativos ahí en la definición de las causas, porque las causas van a ser el proyecto sobre el que ustedes van a trabajar, y ya lo vamos a ver bien. Entonces, este análisis, como les decía recién, consiste en determinar cuáles son las necesidades, cuáles son los programas y proyectos existentes, los sobrantes y faltantes, como yo les decía, y luego hacer este análisis crítico, ¿sí? A partir de lo que nosotros determinemos sobre lo que se está haciendo, ustedes de acuerdo a lo que puedan identificar dentro de lo que de la necesidad y del problema, ustedes van a ver si puede ser que existan programas, siguiendo el ejemplo de lo que hablábamos, no son programas de infraestructura escolar que se está realizando, o sea, es un programa existente, pero que no está siendo eficiente. Entonces las causas que ustedes tienen que buscar tienen que ver con las causas de por qué se está ejecutando mal ese proyecto, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a plantear su proyecto a partir de algo que ya existe, o pueden plantear sobre algo absolutamente nuevo. Eso es a criterio de ustedes. Y lo que ustedes van a terminar haciendo, que lo van a hacer en el formulario con otro formato, pero en realidad lo que ustedes van a terminar haciendo en este diseño, es el árbol de necesidades, problemas y causas. Ustedes van a identificar una necesidad social que está, obviamente, como ya dijimos,
asociada a una de las dimensiones del desarrollo, van a identificar, nosotros vamos a trabajar solamente en una rama, van a identificar un problema, ¿sí?, que está impidiendo la satisfacción de esa necesidad, y a ese problema le van a buscar dos causas, ¿sí? Por supuesto que un problema tiene muchísimas más que dos causas, pero en este caso, a los fines del trabajo, solamente les pedimos que identifiquen dos, de las cuales ustedes van a seleccionar una para trabajar sobre su proyecto, que esa va a ser la segunda parte del trabajo, ¿sí? Porque este árbol de necesidades, problemas y causas se transforma en esto, en un árbol de planes, programas y proyectos. La necesidad se transforma en un plan, los problemas se transforman en programas y las causas se transforman en proyectos. Nuestro proyecto va a ser remover la causa 1. Esta causa 1 se supone que tiende a resolver el problema 2 a través del problema 1, perdón, a través de un programa, y ese programa de infraestructura escolar tiende a satisfacer el acceso a la educación de los jóvenes en edad escolar de la ciudad de Catamarca. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos, igual ya abrimos los micrófonos para interactuar un poco. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta herramienta que son los formularios de Google, ¿sí? Nosotros hoy, ahora cuando termine la clase, les vamos a mandar este formulario para que ustedes seleccionen el tema sobre el que van a trabajar. Ustedes en este formulario van a consignar su dirección de correo electrónico, su nombre y apellido, y luego van a seleccionar sobre cuál dimensión quieren trabajar. Y luego de seleccionar la dimensión del desarrollo sobre el cual quieren trabajar, van a seleccionar la necesidad que por supuesto tiene que estar vinculada con esa decisión. No puedo elegir vivienda acá si elegí desarrollo económico, ¿sí? Si elijo vivienda, se supone que es porque elegí capital físico. Entonces van a elegir acá la necesidad sobre la que quieren trabajar. Este formulario, ustedes una vez que lo llenan, que ahí les hago la advertencia, admite solamente un envío, o sea, una vez que ponen enviar, ya está, es lo que nosotros recibimos. Una vez que hacen esto, nosotros vamos a elaborar ese listado para que ustedes puedan ver quiénes son todas las personas que quieren trabajar sobre el mismo tema. Si ustedes, si algunos de los que están acá ya se conocen, son compañeros de trabajo, viven en la misma localidad, lo que fuera, y ya tienen pensado, bueno, les recomendamos que elijan el mismo tema y que luego se seleccionan como compañeros de grupo, ¿sí? Compañeros o compañeras de grupo. Nosotros apuntamos a que la agrupación sea voluntaria, pero en el caso de que ustedes no elijan grupo, lo vamos a hacer nosotras por tema, ¿sí? Luego de que ustedes conformen los grupos, le van a comunicar a Andrea cómo está conformado cada grupo. Luego nosotros les vamos a mandar este otro formulario, que es el formulario del trabajo final ya propiamente dicho, de la primera parte. Donde de nuevo van a consignar, acá es importante que tengan presente lo siguiente. Para este formulario ustedes ya van a haber trabajado en grupo, ¿sí? Entonces van a elegir un representante del grupo que va a ser el que va a mandar este formulario, porque para esta parte una persona es un formulario por grupo, ¿sí? Parece complicado, pero no es tanto, se los prometo, aparte ahora lo repasamos. También van a consignar el nombre y apellido de cada uno de los integrantes del grupo, van a volver a señalar sobre qué dimensión van a trabajar, sobre la necesidad que están trabajando, y acá les empezamos a pedir para que ustedes escriban. ¿Cuál es la necesidad social? ¿Sí?
teniendo en cuenta el sector, la materia y el territorio, y que construyan el problema público que pretenden resolver para satisfacer esa necesidad social que ustedes están seleccionando. Luego que identifiquen las causas, como les decía, vamos a identificar como mínimo 2, y nos van a señalar acá al final sobre cuál de las 2 pretenden trabajar, si sobre la 1 o sobre la 2. Y con eso terminamos esta primera parte, que sería la de diagnóstico, con la pertinente aclaración de que un diagnóstico, por supuesto, en la vida real es bastante más complejo que esto, pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo es simplificando a los fines de que ustedes puedan ver cuáles son los aspectos más importantes que tiene que tener este diagnóstico, y que puedan realizar este trabajo final. Bueno, ya les saqué la pantalla de compartir pantalla para volvernos a ver todos, y abrimos el espacio de intercambio por si tienen dudas, ya sea de lo conceptual o de la parte de cómo vamos a trabajar con el programa, con el trabajo. Vicky, Sí. había 2 preguntas en el chat. Una relacionada a, bueno, si va a estar disponible la presentación que Sí, compartiste sí. en el aula virtual. Y Sí. otra, Cristina Zamora preguntaba sobre si tienen que desarrollar el árbol del problema. Sí, digamos, nosotros ahí, como les mostraba en el formulario, tiene otro formato, pero en realidad lo que ustedes están haciendo... ¿Dónde está Cristina? Que no Bueno, lo que ustedes están haciendo es un árbol. Nosotros ahí, cuando ustedes vean el archivito este que les colgamos en la página, que se llama consignas, ahí les proponemos el uso de una herramienta que es una herramienta gratuita de Google, que se llama Padlet, donde se puede trabajar con este formato de gráfico, digamos, y que ustedes en el grupo pueden ir definiendo qué necesidad quieren trabajar, qué problema y demás, y hacer un árbol. Nada más que en el formulario no va a tener forma de árbol, sino que van a tener que escribir cada uno de los globitos del árbol, digamos. Bueno, a ver si hay alguna consulta más. ¿Alguien que quiera hacer una intervención? Así le habilitamos el audio. Oscar puso sí, pero... Andrea. En el chat escribió, dice, buenas tardes, mi planteo es el siguiente, vivo en Belén y quisiera abordar la temática de políticas turísticas públicas en zona de la localidad aledaña a Londres. Está bien. Ahí, Andrea, 2 cuestiones. Por un lado, tener presente que, por ejemplo, la actividad turística es un componente que se toma en términos del desarrollo de la actividad económica. O sea, podemos pensar el desarrollo de la actividad económica desde el desarrollo de la actividad turística. Luego, tu consulta es en términos de la localidad puntualmente, no sé si hay alguien más que sea de Belén era? Sí, Sí. de Belén y que son las aledañas a Londres, cierto que ustedes tienen un montón de localidades con nombres, yo conozco Los Ángeles, creo que se llama. Si ustedes quieren trabajar 2 o más personas, 3 o más personas que vivan en Belén y que quieran trabajar sobre el tema, genial. Y si no, si hay personas, no sé, de la capital que le interese el tema del desarrollo de la actividad turística, también se puede poner de acuerdo con Andrea para hacer grupo y trabajar sobre eso. No sé si hay... recién la veían. No sé si Andrea queda, ahí ya la vi. Andrea, si queda la duda
saldada con lo que dije. Perfecto. No sé si Bueno. está todo bien. Bueno, y Cristina preguntaba si se incluye el árbol de objetivos, es decir, las consecuencias, digamos. Son dos cosas diferentes. Digamos, las consecuencias son los efectos que estarían por encima de los problemas. Digamos, este trabajo final es una simplificación de todo el proceso. Claramente cuando uno hace en la vida real un análisis exhaustivo de hecho, cuando nosotros buscamos los problemas y sobre todo en el momento de identificar las causas, una de las grandes tendencias es pensar a las consecuencias pensar a las causas en términos de la consecuencia. ¿Sí? Se piensa, no sé, como problema la contaminación ambiental, y la contaminación ambiental es un problema en sí mismo y se puede tomar en sí mismo, por eso es muy importante cómo defino el problema, porque a la vez también es una consecuencia de otro problema, ¿sí? A los fines del trabajo final, nosotros trabajamos en la raíz del árbol, digamos, desde el tronco hacia la raíz. Las consecuencias, que serían los efectos, estarían por encima, que no forman parte de este trabajo. Y lo que me decías del árbol de objetivos, lo vamos a trabajar cuando empecemos en la parte de planificación. Por eso yo les mostraba recién que ese árbol de problemas se transforma en el árbol de objetivos. Es pasar a positivo, ¿sí? Lo que yo identifiqué como una necesidad, como problemas y como causas. Pero lo vamos a trabajar en la segunda etapa. Perdón. Cristina. Consulta sobre Teresa, sobre bueno, el nombre de los alumnos del diplomado para ponerse en contacto, estimo. Teresita, a eso justamente una vez que ustedes elijan el tema sobre el que van a trabajar, nosotros vamos a elaborar un listado. En ese listado va a estar el nombre y apellido de ustedes y su dirección de mail, y divididos por temas, ¿sí? Por ejemplo, va a estar María, Cecilia, Andrea, supongamos que eligieron desarrollo de actividad económica, van a estar todos los nombres y ustedes se van a elegir ahí, se van a comunicar entre ustedes a través de mail y demás. A ese listado nosotros se los vamos a mandar a cada uno de ustedes por mail. Bueno, ¿algún comentario o consulta más? Acá Cristina me pone que son dos árboles distintos. Sí, sí. Son dos distintos, por eso les decía, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. No sé si a eso te haces referencia, Cristina. Ay, pero no le veo a Cristina. No, no tiene actividad, Alejandro. Teresita, los alumnos para saber quién cursa para elegir el grupo. Eso ya, a fondo. ¿Alguien más que quiera hacer una participación con el micrófono? Nos levanta la mano y... ¿No? Rubén. Deberías poder abrirte el micrófono ya, Rubén. Ahí está. Súper bajito. Muy bajito, pero voy a hacer el esfuerzo de escuchar. Bueno, la pregunta mía es, cuando uno hace la identificación del problema, de la política y tenés que identificar el problema, en el trabajo final, por lo que vi en la página, hay un carácter máximo. ¿Eso es el total máximo para identificar el problema o después tenés que presentar algún escrito con la identificación o la solución que está buscando? No, es lo máximo y está hecho a propósito. Porque cuando, digamos,
El éxito de una buena formulación es ser claro y conciso, porque por ahí yo digo, el problema es si hacen un tratado de una página que en realidad termina siendo la descripción de una situación problemática que tiene un montón de otros componentes. El problema, si yo estoy diciendo que el concepto de problema público son los obstáculos que impiden la satisfacción de una necesidad social, el problema de la necesidad de educación es la falta de escuelas, la falta de edificios escolares en la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Si mi necesidad de salud, el problema es la falta de médicos en la localidad de Londres, de la provincia de Catamarca. Si mi problema es, no sé, accesibilidad para, no sé, a las localidades de la zona del norte de la provincia, mi problema es ausencia, carencia o deficiencia, depende de qué se trate, de rutas y caminos que garanticen la accesibilidad a esas localidades. Son 3 renglones a lo sumo, la definición concreta de un problema. Por eso está puesto ese límite de caracteres para que ustedes redacten. Sí, cuando uno hace un proyecto, por supuesto, yo le digo la vida es real, pero digo, si ustedes, digamos, si estuviéramos haciendo un trabajo real para un gobierno, para lo que fuere, por supuesto que uno tiene que poner en contexto y hacer una descripción de una situación problemática previo a definir el problema. Pero, digamos, ahora nos adaptamos a los términos de este trabajo final, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Es muy viernes, me parece. Porque no creo que es que yo haya sido tan clara. Bueno, a ver si, mientras veamos si se anima alguien más, les quiero decir entonces. Acá nos dice Cristina. El formato general del proyecto es el formulario, ¿sí? Lo único que se va a recibir como parte del trabajo es el formulario. No vamos a recibir ni Words, ni mails, ni nada. Marco teórico, objetivos, por eso insisto, en esta primera parte vamos a trabajar sobre el diagnóstico. Los objetivos se trabajan en el momento de la planificación del proyecto propiamente dicha, que vamos a trabajarla a partir del seminario de integración 2, ¿sí? Entonces, en este momento solamente nos basamos en la parte del diagnóstico, identificando la necesidad, el problema y la causa. Marco teórico, no. Cronograma, como estoy viendo acá, entiendo que es el cronograma de nuestro proceso de presentación, de elaboración del trabajo, es lo que yo les planteé al principio, que lo tienen en el archivo que está colgado en la página. Bueno, no sé. Acá, otra pregunta. Perdón, mientras yo leo la próxima pregunta, porque estoy advirtiendo, por favor escriban su nombre, apellido y dirección de correo electrónico para que registremos la asistencia. Sí, la mayoría perdón, porque yo no estaba bien. Buenas tardes, todo el trabajo es en base a los formularios, nada de otro formato. No, nada de otro formato. Digamos, nosotros, yo creo que ya lo hablamos sobre todo Graglia, cuando veíamos los módulos troncales, esta experiencia del diplomado para el desarrollo local y regional es una experiencia que se viene haciendo hace muchos años, y cada año se hace en 4 sedes simultáneamente. O sea que ya venimos con bastante training al respecto. Les
Garantizo que la mejor manera que encontramos, tanto para los alumnos como para nosotros, que encontramos para organizar, para esquematizar la presentación de los trabajos finales, fue a través de estos formularios. Si no, termina siendo muy complejo poder respetar los formatos y sobre todo la extensión de lo que se escribe en cada uno de los trabajos que presenten. Así que, insisto, no es que ustedes mañana van a tener una experiencia como consultores, como asesores, van a decir, el diseño de la política pública son esos tres componentes que nosotros ponemos en el formulario. No, es un proceso mucho más complejo. Lo que nosotros estamos haciendo acá es un seminario para que ustedes puedan elaborar un trabajo final para poder aprobar este diplomado, respetando ciertos ítems, ciertos conceptos que entendemos son los más prioritarios cuando pensamos en términos del proceso de la política pública, del diseño y de la gestión de la política pública. Nosotros en esta parte nos centramos en el diseño y en este seminario, primera parte, dentro del diseño nos vamos a centrar en el diagnóstico. Luego vamos a ir a la planificación. Bueno, José preguntaba si podés mencionar la herramienta para los gráficos. Estimo que se refiere a la plataforma que nombraste, que mencionaste. Sí, es Padlet, se llama, y la tienen escrita también en el archivo, está puesta como sugerencia en el archivo que se llama Consignas Primera Parte. Ahí la tienen mencionada también. Bueno, Mariela Seco pregunta si una vez entregado el formulario del trabajo habrá devolución de las tutoras para continuar en la segunda parte de la planificación. Sí, o sea, a ver, no es que va a haber un ida y vuelta, pero obviamente si nosotros vemos que está mal formulado el problema o la causa, que es lo que va a determinar su proyecto, vamos a hacer ahí una devolución. Si está bien, está bien. Digamos, va a haber una devolución en el caso de que consideremos que lo tengan que rehacer. Bien, y Teresita preguntaba si la entrega de los trabajos es solo escrita o hay que hacer presentaciones orales también. No, son solo escritos porque, no, imagínense que en esta instancia virtual se complejiza muchísimo toda esa parte, así que por el momento son todas. De hecho, nosotros habíamos pensado, cuando hicimos el diseño, a principio de año, cuando todavía esta pandemia no era una realidad, habíamos pensado justamente hacer una instancia de presentación entre los grupos y demás, pero bueno, no va a ser posible. Así que no, es solamente escrito y a través de los formularios. Bárbaro. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o comentario? Bueno, ahora se le viene la parte más pesada después a Andrea Leiva, que va a tener que recibir la conformación de los grupos por parte de ustedes. Igualmente, yo les reitero nuestra plena disposición. Florencia, yo, la licenciada Carla Tassile, que también es quien está a cargo del dictado de este seminario en las otras dos sedes, vamos a estar constantemente acompañándolos en todo el proceso, así que disponen de la mensajería del campus, o también tienen disponible el mail del ICES, que es desde donde les escribimos nosotros. Así que bueno, ya saben, pueden recurrir a eso cuando quieran, cuando necesiten. Hay dos nuevas consultas. Pablo pregunta si la justificación de la política la tienen que explicar en los 1200 caracteres. No porque no pedimos que justifiquen, sino pedimos que identifiquen
una necesidad que identifiquen un problema y dos causas, ¿sí? Solamente en la necesidad lo que ustedes tienen que explicitar es sector, materia y territorio, que son los componentes de la definición de necesidad, es decir, estamos hablando de educación, pero ¿qué de educación? O sea, es acceso a la educación para niños entre o en edad escolar entre, no sé, 6 y 12 años, ahí entra el territorio de la ciudad de Catamarca, de Belén, de Valcosna, que es otro que conozco de Catamarca. ¿Sí? Eso es la definición de la necesidad, y eso es solamente lo que ustedes tienen que poner, más el problema, más las causas. Bueno, y Ariel Paz preguntaba si en la etapa de diagnóstico deben valerse de información pública para sustentar la existencia de los problemas y las causas a los fines de evitar las subjetividades. Si tienen acceso a eso, estaría fantástico, digamos, sobre todo en términos si ustedes van a trabajar a partir de una política existente. Por ejemplo, es lo que yo les planteaba al principio cuando hablábamos de los estudios de determinación. Si para ustedes no sé, un problema que esté vinculado a la necesidad de educación es el mal funcionamiento del programa de infraestructura escolar, ¿sí? Se supone que ustedes tienen que saber cómo está funcionando ese programa de infraestructura escolar para que ustedes puedan identificar cuáles son las causas por las cuales está funcionando mal, y recién ahí podemos plantear las soluciones. Pero sobre todo en ese caso, lo ideal es trabajar con información, obviamente. Y me ponen no necesariamente una política existente. Sí, si estuviéramos en un proceso participativo se supone que también tenemos que acceder a información, y en este caso si ustedes quieren investigar, mejor. Digo, a los términos del trabajo final, lo que nosotros estamos viendo es la coherencia técnica que tenga, la coherencia metodológica que tenga su trabajo, pero fundamentalmente atendiendo a esto, a una buena formulación, y que si estoy trabajando a escala local, lo que después yo haga en mi información sea posible y sea accionable desde el nivel local. Si estoy trabajando desde el provincial, tenga la misma coherencia. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar en el trabajo final, más que el desarrollo, digamos, de una temática en sí misma. Bueno. Me parece que ya estamos para cerrar. Estaría. Bueno, si nadie más entonces tiene alguna consulta, damos por finalizada la charla, y bueno, seguimos a disposición, cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchas gracias, Victoria. También agradecerle la presencia y el acompañamiento de siempre a Anaya Aguado por la TAS. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que tengan buenas tardes todos y todas. Gracias. Chau, chau. Chao.